Hola, ¿cómo estás? Yo soy David González. Este es un video para la materia de Romanos del Instituto de Estudios Superiores Eternity en su diplomado de Apologética en su tercer cuatrimestre. Y pues bueno, quiero hablarte sobre Romanos 12, pero para esto es importante saber y reconocer que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, el mismo apóstol que antes se hacía llamar o se llamaba Saulo de Tarso y que fue convertido en el desierto por la voz de Dios y que pasó de ser perseguidor a discípulo de Dios. Y bueno, este libro fue escrito por hacia los romanos y la cual lleva una enseñanza en la cual trata de que esta fue escrito principalmente para la gente que ya tenía una creencia de Dios, ya creía en Dios, conocía de Jesús y había cosas que tenían que corregir. Era una iglesia que estaba creciendo constantemente, pero Pablo escribe esta carta muy específicamente para no nuevos creyentes, sino para mostrar a los ya creyentes, a los ya cristianos, sus deberes, sus obligaciones y corregir muchos de los errores que tenían, ¿no? Entonces, a lo largo del libro de Romanos podemos ir viendo cómo Pablo va avanzando en su enseñanza, dándonos un conocimiento de lo que es la fe, lo que es la salvación, el cómo se tiene que lograr el ser agradable a Dios y todos estos puntos muy importantes. Pero al llegar al capítulo 12 nos encontramos con los deberes cristianos. En esta parte es importante saber que se muestra como un sacrificio vivo, que nosotros como cristianos, como seguidores, tenemos que ofrecer nuestra vida en un sacrificio vivo. Y bueno, quisiera empezar leyendo los primeros dos versículos de Romanos 12 y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y en vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que una de las palabras que más me brincan dentro de estos dos versículos sería renovarnos, ¿no? El volver a ser nuevos. La Biblia nos enseña que al recibir a Dios en nuestra vida somos una nueva criatura, somos hechos de nuevo. Y ya no somos los que éramos antes. El viejo David muere para ser una nueva criatura. Y eso tiene que tener un resultado, una acción. No puedo decir soy una nueva criatura y sigo viviendo con mis mismos hábitos. No puedo decir soy una nueva criatura, soy un nuevo ser humano, un nuevo David. Y sigo teniendo las mismas debilidades. O no que no las tenga, sino que no lucho para que ya no sean debilidades. Entonces este proceso de transformación lleva a un cambio intrínseco y extrínseco. ¿Cómo mencionarlo de esta manera? Cuando tenemos un conocimiento de Dios y entregamos nuestra vida a Dios, nuestro corazón cambia, nuestro corazón tiene que cambiar. Es una transformación que va de menos a más. No porque yo en este momento, o alguien pueda en este momento decir, yo confío en Jesús como mi único Salvador. No por eso en ese momento va a ser una transformación inmediata, como no sé, un superhéroe que se transforma en un super saiyajin y podemos decir que ya simplemente se transformó, sino lleva un proceso, pero ese es el inicio para que Dios pueda hacer la obra en nosotros. Nosotros necesitamos darle nuestra vida a Dios, nuestra confianza y entregarnos a Él como lo que es, como nuestro Salvador, y Él puede empezar a transformar nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Pero es una transformación que va de manera inicialmente intrínseca, porque necesitamos primero aceptarlo en nuestra vida, en nuestro corazón, y a lo mejor cuando le dices esto a alguien que no tiene la misma fe que nosotros, puede decir, pues mi corazón, o sea, ¿a qué te refieres con esto, no? Pero ponemos a este punto de decir que nuestro corazón como lo más importante, lo más valioso de nosotros. La Biblia habla de eso, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y es ese punto, el llamado corazón de la fe, que es el creer realmente con una convicción, una certeza que que Jesús es nuestro único Salvador para llegar a Dios, que solamente podremos llegar a Dios a través de Jesús y que Jesús murió y resucitó por nosotros. Entonces esa convicción que se tiene en el corazón irá transformando nuestra vida. Yo no puedo decir que soy un atleta de alto rendimiento, pero soy flojo y no corro. Yo no puedo decir que desde a partir de hoy, digo, el deporte es lo mío y voy a hacerme un corredor de velocidad y no corro ni 100 metros, ¿sabes? Pero el tomar la decisión de hacerlo
empieza un cambio importante en nuestra vida. Porque solamente así podemos ser transformados de poco a poco. La Biblia habla de eso, que seremos perfeccionados durante toda la vida hasta que Dios venga. La obra será terminada en nosotros hasta que Jesús venga. Entonces, el iniciar a transformarnos es una necesidad que tenemos como cristianos. Y es esto, el Romanos 12 nos habla de esa parte, no te conforméis con lo que este mundo te da en este momento, o te va a seguir dando. Porque este mundo, dice, el rey de las tinieblas es el rey de este mundo. Muchas cosas aquí son muy atractivas para nosotros, ¿no? Hay muchas cosas en esta vida que son atractivas, el poder, la influencia con las personas, el dinero, el amor puede ser también una influencia que nos lleve a alejarnos de Dios, los deseos de la carne, y con esto me refiero a la egolatría, al sexo, al querer estar obstinados con mi persona ser superior a los demás. Y entonces hay muchas cosas que nos pueden alejar de Dios. Entonces la Biblia empieza con esto diciéndonos en Romanos 12, 1 y 2, que no nos conforméis con lo que este mundo nos da ahora, porque hay cosas mejores. Hay cosas que son más impresionantes. Y entonces nuestra vida tiene que ser un templo para Dios. Y esta es otra terminología que se usa mucho dentro de un lenguaje cristiano, al decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Que yo no puedo, si yo dije, como decía en el principio, si yo digo que soy un atleta de alto rendimiento, mi cuerpo va a expresarlo, es inevitable que no lo exprese, hablando de cosas físicas. Mis piernas tienen que estar fuertes, mi ritmo al correr debe ser bueno, debo ser realmente un atleta y no solamente decir de habladas que lo soy. Entonces, nuestro cuerpo también es una manera de darle un ofrecimiento y un templo a Dios en esta vida. Muchas veces podemos decir que algunos no son buenos para hablar con las personas y que no son buenos para predicar la palabra de Dios, pero en realidad nuestra vida tiene que hablar de Jesús. El cómo reaccionamos cuando la gente nos ofende debe hablar de Jesús. El cómo reaccionamos cuando tenemos un problema, una enfermedad, debe hablar de Jesús. El cómo despertamos todos los días y lo que desayunamos, o lo que comemos, lo que cenamos, debe hablar de Jesús. Y entonces será inevitable que la gente no vea a Jesús a través de ti. Entonces nos volvemos un templo de Dios, para Dios. Le damos gloria y honra a Él. Ahora, avanzando en el capítulo 12 de Romanos, podemos seguir en esta línea y nos habla sobre diferentes dones que Dios nos ha dado. Nos dice también que somos una iglesia, somos un solo cuerpo. El capítulo 12, capítulo 12, versículo 5 nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Las iglesias, como tal, somos la unión de muchas personas que tienen solamente la confianza y certeza en Jesús. Que solamente tienen la certeza en que solo a través de Jesús podremos llegar al Padre. Y entonces Dios nos da dones que tú y yo no lo desarrollamos. Dones que tú no puedes decir que porque eres muy bueno haciendo algo es porque tú lo lograste. Porque al final de cuentas, Chuck Smith decía que si eres sabio, que si te crees sabio para hacer algo, si te crees bueno para hacer algo, es porque la sabiduría que tienes te la dio Dios y Él te la puede quitar. Entonces, yo no puedo decir que yo inventé un iPad o inventé un celular, sino realmente todo proviene de Dios, porque el conocimiento que tuve para lograrlo proviene de Dios. Y entonces todo es de Dios. Y las iglesias están formadas con dones. Dios nos da dones. El don de la enseñanza, don de la profecía, don del dar, don de ayudar a los demás. Múltiples dones que en conjunto forman una unidad. Y es el mismo sistema que tiene el cuerpo humano. Por eso la Biblia expresa muy precisamente sobre que somos un solo cuerpo. Una célula por sí sola no puede establecer una vida constante, moriría si una célula está sola. Pero si unes una célula con otra célula y otra célula del mismo tipo, y que cada una tiene una tarea independiente, cada una tiene su metabolismo independiente, si unimos muchas células juntas, formamos un tejido. Entonces ese tejido, al tener esas células en conjunto, que aunque son individuales, tienen una misma tarea, pueden formar una tarea específica a ese tejido. Y si unimos un tejido con otro tejido, entonces podemos tener un órgano. Y ese órgano hace tareas muy específicas, aun cuando tiene niveles diferentes de colonización de células. Entonces tenemos
un órgano, y si juntamos un órgano con otro órgano específico, hacemos un sistema. Y si juntamos un sistema con otro sistema, hacemos un ser humano. Y entonces te das cuenta que un ser humano está formado por su unidad fundamental, que es una célula, pero que en conjunto con otras, con tareas específicas, puede hacer otras tareas, pero que al final todo funciona para un solo sentido. Y es el que tú vivas. Y la iglesia es así. La iglesia somos un solo cuerpo. El que hace el aseo, el que predica, el que abre la iglesia, el que la cierra, el que estaciona los coches, el que pone los sobrecitos de los 10 ofrendas o como sea que sea en tu congregación sobre las mesas o sobre las sillas. Esa persona, o el que cuida a los bebés, o el que está con los niños, o el que está en multimedia, o el que pone a cargar las baterías para que los micrófonos funcionen. Todos en conjunto, ninguno es más, ninguno es menos. Tienen tareas específicas, pero en conjunto formamos una sola unidad, que es la iglesia. Entonces Dios nos da dones específicos que no provienen de nuestra buena onda de ser chidos, sino que vienen de Dios para el uso y el servicio de Dios. No puedo decir que yo soy bueno haciendo esto específicamente porque soy muy bueno, porque yo me esforcé en hacerlo, sino porque Dios me dio ese don. Y ese don se pone al servicio de Dios, porque es de Él. Entonces, al ser un solo cuerpo, tenemos que trabajar como ello. Y es muy triste que mucha gente vea que no comparte nuestra fe, pueda ver a la iglesia como un conjunto de personas que están con riñas internas y externas, porque eso pasa, es común que dentro de una iglesia haya personas que no se llevan bien con otras y que de hecho hablen mal unas entre otras. Y entonces estamos enfermando el cuerpo. Pero no se trata de amarnos con un amor fraternal, sino con un amor ágape, como la Biblia lo dice, un amor por decisión. Decidimos amar a nuestra iglesia, porque somos un solo cuerpo. Entonces, bajo esas circunstancias debemos de vivir cada día, sabiendo que tenemos dones específicos, labores específicos, pero todos tienen que ser para la gloria de Dios, y no solo en la iglesia, sino por afuera también, en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, en el tráfico. Las habilidades que Dios nos ha dado deben estar al servicio de Dios y no tomar gloria sobre eso, no decir yo soy bueno por esto, yo lo hice porque soy excelente. Chuck Smith menciona una parte que dice que él, después de una predicación muy buena que tuvo, él sentía que el diablo estaba a su lado y decía, qué buena, hiciste una predicación increíble, Chuck, estuvo padrísimo. Y de otro lado Dios diciendo, ¿tú hiciste esa predicación? Solamente diste lo que ya debes recibido. No eres tú. Esto que compartes, esta Biblia que enseñas, no es algo que venga de ti, sino viene de Dios, viene de nosotros, de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y, ¿sabes? Entonces reconocer en todo momento que lo que somos y por lo que lo hacemos es porque Dios ha sido bueno. Y cuando cierra una parte en que cierra importante del Romanos 12, es que en el 14 en adelante nos habla sobre nuestros enemigos, sobre cómo debemos reaccionar a nuestros enemigos. Y esto yo creo que es una de las dificultades principales que tenemos como personas. Realmente nuestro egoísmo, nuestra egolatría, que para nada es tan diferente a lo que tenía la serpiente con Adán y Eva en Génesis, en el jardín del Edén, pues no nos hace tan diferentes. Me parece que la principal fuente del pecado, de que nos alejemos de Dios, es la egolatría, el querer ser como Dios. No nos gusta dar fruto para Dios. Hay una parábola en Marcos 12, del 1 al 12, que es los labradores malvados, donde un dueño de una viña le deja a unos labradores en renta, y cuando van a cobrar, cuando el dueño manda a los siervos a cobrar la renta, pues los labradores lo golpean y no le mandan nada. Luego manda otro siervo, lo golpean, manda otro siervo, lo matan, mandan muchos siervos y dicen que unos lo golpeaba, otros mataba, y que al final le quedaba uno que era su hijo. Y porque dijo, voy a mandar a mi hijo porque él sí lo respetarán. Y entonces mandó a su hijo, y los labradores dijeron, este es el hijo, el dueño de la heredad. Matémoslo y quedémonos con la heredad. Y así lo hicieron. Mataron al hijo. Entonces, de la Biblia también nos enseñan que lo que hizo fue que quitó esa heredad, esa viña de esos labradores, y se la dio a alguien que sí diera frutos.
Entonces creo que en nuestro egoísmo personal queremos quedarnos con los frutos de una viña que no nos pertenece, una vida que no nos pertenece, un ministerio que no nos pertenece, que es de Dios, y donde nosotros solamente somos labradores, somos trabajadores, somos su herramienta. Y Él lleva todo lo que se obtiene de esto es para Él, es para su gloria, es suyo. Nosotros solamente somos trabajadores, voceros. Entonces, creo que eso uno de los principales problemas del corazón humano, el querer ser el dueño de la viña, ser el dueño de todo y recibir todo, cuando no, nada es nuestro. Entonces, aquí en Romanos 12 nos habla que debemos, cuando un enemigo hable mal de nosotros, que debemos, y si un enemigo tiene hambre, que le demos de comer. Y la verdad es que es difícil, porque si un enemigo, si alguien que te cae mal, tiene una necesidad, difícilmente lo ayudamos. Pues, igual muchos decimos, pues no le hago el mal, pero pues tampoco le ayudo, ¿no? Entonces yo no actúo mal, me hago la vista gorda y no lo ayudo. Y eso está mal. La Biblia lo dice, si alguien tiene necesidad, ayúdale, sin importar quién es. Si alguien necesita un cobijo y es tu enemigo, cobíjalo. Y tú puedes ayudarlo, cobíjalo. Entonces, todo esto lo hacemos no porque nosotros seamos unos excelsos en personas o algo así, sino porque somos muestra de lo que Dios hace y nosotros somos instrumentos, somos un sacrificio vivo. Y entonces, conforme a esto, debemos vivir nuestras vidas. El ofrecer nuestra vida, nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos para Dios. Porque al final de cuentas, yo he estado diciendo en este video nuestra vida, pero realmente ni es nuestra vida. Es la vida de Dios, la cual nosotros somos como unos labradores que estamos trabajándola en renta porque no nos pertenece. Pero la gloria será para Él siempre. Y con la esperanza de que seremos transformados día a día como la Biblia lo hace, como la Biblia lo dice. Para que un día seamos perfectos y cabales como fue Jesús y estemos con Él y el Padre en el cielo. Entonces, amemos y glorifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y reconozcamos todos los días que lo que somos ahora no es porque seamos buenos, lo que somos ahora no es porque nos hayamos esforzado, sino porque Dios tuvo la bondad y la misericordia de tocarnos y alcanzarnos. Entonces ofrezcamos nuestra vida, ofrezcamos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras piernas, nuestras manos, nuestra inteligencia para la gloria de Dios, sirviendo a los demás. Porque entre más conocemos de Dios, más nos damos cuenta que no somos maestros, sino somos siervos. Y conforme a esto debemos vivir, sirviendo a los demás, glorificando a Dios siempre. Seamos un sacrificio vivo a través de nuestra vida. Seamos templo del Espíritu. Seamos herramientas de Dios en la tierra. Seamos una manera en que Dios pueda llegar a las demás personas y las demás personas puedan ver a Dios a través de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Un saludo.